Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa del técnico del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick. Empezamos por el turno de Marc Brau, Barça One. Buenas tardes, Marc Brau de Barça One. Son ya 3 partidos seguidos sin ganar la Liga. Mañana jugáis contra un Mallorca que está en racha, ha ganado los 2 últimos partidos y lo está haciendo bien en casa. ¿Qué tenéis que hacer mejor? Algo que no hayáis hecho los últimos días para ganar mañana. ¿Qué partido espera? Bien. Sí, a ver esto, muy bien. Ahora vamos a ver. Para mí, la buena noticia es que se ha terminado el mes de noviembre y ahora estamos ya en diciembre. En cualquier caso, el equipo ha dado mucho. En la media hemos tenido mucha intensidad, hemos tenido mucha dominación y hemos creado oportunidades. Si perdemos la marca, pues perdemos. La buena noticia es que podemos crear ocasiones, pero es verdad que no hemos definido suficientemente. Y es algo que tenemos que aprender a hacer mejor. Es verdad que es un equipo muy joven, somos el equipo más joven de la liga y tenemos que aprender muchas cosas todavía. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que luchar por la victoria. Cuando el partido es complicado, pues atrás también no tenemos que encajar goles. Y cada jugador del equipo tiene que defender. Tenemos que defender como un bloque. Y esto lo comentamos al principio de la temporada. Cuando atacamos es lo mismo, es la misma situación. Tenemos que estar todos ahí unidos. Contra Las Palmas lo hicimos bien, pero esto es algo que ha sucedido. Somos responsables de esta derrota. Esta es la buena noticia en el fondo. Creamos ocasiones, pero esto fue contra un equipo que concedió, pues encajó menos goles y tenemos que estar listos para afrontar ese tipo de partidos. Si tenemos ocasiones, pues hay que aprovecharlas y no encajar goles y ser fuertes en defensa. Ramon Salmurri de Catalunya Ramon Salmurri, Catalunya Radio, habrá repasado muchas de las cosas que han acontecido. El equipo parece que ha perdido algo de concentración en la presión, le falta efectividad, quizás algún punto de concentración en momentos puntuales del partido. ¿A qué crees que se debe esta caída del rendimiento del equipo y si estás preocupado? No, es que, vamos a ver, en el partido contra Las Palmas pasaron muchas cosas. No quiero entrar en los detalles porque puede parecer que ponga excusas o me queje. No me gusta dar estas respuestas. El equipo podía ganar este partido y no lo hicimos, no lo supimos hacer y es por eso que ahora tenemos presión. Pero evidentemente tenemos que volver, todo el equipo tiene que volver bien concentrado. Está claro, como decías, es muy importante que estemos concentrados en el ataque. Mañana podemos tener 2 o 3 oportunidades si es necesario, es importante que las materialicemos. El equipo trató de tener la posesión del balón más del 70% este fin de semana y bueno, así es como queremos jugar, pero como decía antes, en el fútbol lo que cuenta son los goles. Y en los últimos partidos en la Liga pues no hemos marcado tantos goles y es algo en lo que tenemos que concentrarnos y hacerlo mejor. Buenos días, Hansi. Raku, has analizado extensamente el porqué de los malos resultados de estos días, quizás no haber valorado
a los rivales o no haber sido efectivos ante la puerta contraria, no haber jugado juntos. Pero de todo lo que ha fallado, si tuvieras que corregir algo con urgencia, ¿qué escogerías de cara al partido de mañana en Mallorca? Bueno, siempre hay una razón por la que encajas goles. Y para mí es algo que tiene que ver con el momento de defender, de estar ahí en el momento adecuado, hacer la presión adecuada para poderles presionar debidamente. A veces os parece algo muy fácil, pero bueno, no lo es tanto. Cuando defendemos como bloque, todo el mundo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno puede proteger la espalda de su compañero, pues lo hacemos mejor, mucho mejor. En algunas situaciones y sobre todo también cuando marcan goles y lo hicieron muy bien. Pues esta es la razón. Ahí fallamos en la presión, no pudimos cerrar espacios como bloque y atacar a los espacios necesarios. Es lo que tenemos que mejorar. Sí, hola, mister. Xavi Lemus, de TV3. El día de la Real Sociedad tuvo una polémica con Robert Lewandowski. Sí, no lo entendí mal. Usted ha dicho en rueda de prensa que todavía no le han explicado por qué le anularon el gol. Este fin de semana contra Las Palmas, la mayoría de analistas arbitrales consideraron que era penalti y que el VAR tenía que haber avisado al árbitro. ¿Le empieza a preocupar que estas decisiones arbitrales pueda condicionar el resultado o la clasificación en Liga? Gracias. No. Creo que esto depende de nosotros. Cuando juegas mejor, pues ganas los partidos. Y eso que comentas, pues no me importa demasiado. No quiero poner esas excusas. Hola, mister. Buenos días. Adrián Revés, de la cadena SER. Quería saber anímicamente cómo está el equipo después de los últimos malos resultados en Liga y si ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Joan Laporta, que hoy ha estado por aquí, por la Ciudad Deportiva. Sí, por supuesto, ha estado aquí hoy. No es la primera vez que nos visita y sí, hemos hablado, claro. Evidentemente, pues le he felicitado por el acontecimiento, por el 125 aniversario, lo han organizado muy bien. Y le queríamos dar un regalo, no lo pudimos hacer el otro día. Hoy he hablado de lucha, hemos hablado de la lucha necesaria, no solamente jugar a fútbol. Cuando yo era jugador, pues me centraba mucho en esta actitud. No me gustaba ni me gusta perder, nunca me ha gustado perder. Y creo que tenemos que crear más esta mentalidad de lucha en el equipo para ganar los partidos. Y en algunas situaciones en el campo pues lo hacemos bien, pero creo que también que tenemos espacio para mejorar. Josep. De Radio Nacional de España. Buenos días, mister, aquí. Me gustaría preguntarle por el estado físico de algún jugador, especialmente de Ronald Araujo, si está ya para entrar en convocatoria o aún tendremos que esperar al Real Betis o a Dortmund, y sobre todo Dani Olmo, que si está para poder jugar ya de cara a mañana ante el Mallorca. Gracias. Sí, todos los jugadores, a excepción de Ronald, aunque lo está haciendo muy bien, está mejorando y está ya a muy buen nivel. Está muy cerca de poder jugar. No puedo decir si será el próximo partido o la semana que viene. No quiero meter presión, pero tenemos un buen feeling. La verdad, las sensaciones son muy buenas en el entrenamiento y eso es lo importante.
que vaya paso a paso. Y en cuanto a Dani está de vuelta. A Dani Olmo lo tenemos para jugar de titular mañana. Hola, Elena. Sí, buenas tardes. Elena Condis de la cadena COPE insistía ahora que espera un espíritu de lucha de sus jugadores. Antes lo tenían y se ha diluido un poco, ha decaído. ¿Cuáles son los motivos por los que ahora en estos últimos 3 partidos de Liga no les ve ese espíritu de lucha que seguramente antes sí tenían los jugadores? No he dicho esto de los 3 últimos partidos. Lo que he dicho es que hemos tenido largas posesiones de balón. Incluso cuando veo el partido del sábado, pues tuvimos muchas oportunidades. Las tuvimos, pero al final esto es una lucha en el sentido de decir, bueno, estoy aquí, sé que la bola viene así, pero yo estoy ahí para luchar por ella, para llevarme el duelo. Hay ganas, hay voluntad, hay hambre de defender nuestra portería. Cuando veo a Pau Cubarsí a los 17 o Íñigo cómo juegan, a qué nivel en cada partido defienden muy bien. Son importantes para nosotros. Pedri también hace un trabajo incansable, increíble en el medio del campo. Corre muchos kilómetros, se implica mucho. También los demás. Pero bueno, he mencionado a esos 3 porque es verdad que están a un nivel muy alto, muy bueno. También Rafinha, para mí es muy importante. Todo el mundo tiene que dar lo mejor que pueda. Así vamos a hacer las cosas bien. Así es como queremos jugar, como queremos combinar. Hemos empezado muy bien. En noviembre pues nos ha costado más. Espero que el mes de diciembre sea más bueno. Y hay que luchar. Es un largo camino en esta liga hasta terminar. Es algo que tenemos que aceptarlo esta temporada. Luchar y luchar. Y al final de la temporada, pues queremos ganar el título, está claro. El Barça es un club increíble y quiero ver a todos luchar. Corremos, Sergi, también todos tenemos que luchar. Todo el mundo lo sabe. Estamos aquí y nos centramos en eso, en nuestro objetivo, y bien, tenemos que darlo todo para alcanzar este objetivo. Y si no tenemos éxito, pues el año que viene tendremos más posibilidades, quizás seamos más fuertes entonces que este año, pero es el proceso por el que tenemos que pasar. Y ahí estamos. Lo hacemos así, aquí todo el mundo conoce la situación en el club, con los jugadores jóvenes. Es algo realmente increíble trabajar con ellos y es algo que aprecio muchísimo, trabajar con estos jugadores. Se lo he vuelto a decir, tienen una gran mentalidad, el ambiente es bueno, es muy bueno en el vestuario. En los entrenamientos es algo muy bonito de ver, pero es verdad que al final, pues bueno, viene el fin de semana y son 3 puntos en juego. Y así es como tenemos que seguir luchando hacia adelante. Disculpen, ¿alguno tiene el servicio de traducción con el volumen puesto que nos llega? Si lo pudieran bajar, por favor. Gracias. B-Sports, cuando la presión no es alta y bueno, se sufre más en defensa. También ahora tienen un calendario muy apretado en los próximos 9 días. ¿Cómo gestiona esta situación con 3 días entre cada partido? Pues ayer, después del partido, también cuando llegué hoy, pues he reflexionado mucho en
la posibilidad de introducir cambios, que necesita descansar. Bueno, es algo que puedes ver. Pero hoy, cuando he visto el entrenamiento, he visto que todo el mundo está a punto, todos quieren jugar, todos están listos para jugar. Y esto es una buena señal por parte del equipo. Vamos a ver. Quizás las cosas serán más fáciles o quizás no tanto. Bueno, tenemos que seguir pensando en lo que hacemos, las decisiones que tomamos. Sí, van a ser 3 partidos seguidos, va a ser duro, pero a fin de cuentas el fútbol es así. Después del partido del sábado tenemos 2 días. Después, el segundo día después de haber jugado un partido, pues están bien. Están bien, la verdad es que están bien. Alex Pintanel. Hola, Hansi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alex Pintanel de Relevo. Te quería preguntar por la importancia de Marc Casado, que no estuvo el otro día y el equipo sufrió en las transiciones. Entonces, preguntarte un poco por la importancia que tiene Casado en el equipo para equilibrarlo. Gracias. Él ha mejorado mucho desde el comienzo de la temporada. Marc ha jugado ya su primer partido internacional. Es un jugador que sabe leer muy bien el partido que hacen los rivales y sabe dónde tiene que estar en cada momento. Quizás cuando cometemos un error, pues sabe que tiene que quedarse ahí o allá, y realmente tiene una muy buena lectura de los partidos. También con el balón sabe exactamente lo que tiene que hacer, se coloca muy bien y puedo decir que lo está haciendo muy bien. Los partidos de liga, hasta estos 3 últimos, en los 3 últimos, el rival tiene una media de haber caído un fuera de juego 3 veces por partido. En los anteriores la media era de 8. ¿Es porque el rival lo está preparando mucho mejor o quizá es porque esa presión que comentaba antes ha bajado? No, evidentemente los rivales están haciendo muy buen trabajo. Preparan también sus partidos, los partidos que juegan contra nosotros, y claro, pues se lo preparan, claro. Hola, aquí buen día, Joan Poquí de Mundo Deportivo. El partido del sábado, normalmente los últimos partidos, cuando entra Frenkie de Jong, Rafinha le da el brazalete de capitán, y el sábado entró de Jong y no hubo este relevo. ¿Ha habido algún cambio en la jerarquía de los capitanes? ¿En el orden de la capitanía? Pues la verdad es que no me he dado cuenta. Normalmente no tiene por qué pasar esto, no sé por qué. No es por ningún motivo en particular. En Alemania normalmente no lo hacemos. No pasamos el brazalete de capitán. Esto se hace aquí, pero no sé por qué hubo un cambio en ese sentido. Hoy hace 2 meses que el club fichó a Szczęsny. Físicamente, ¿cómo está? ¿Cuáles son tus planes para que pueda debutar con el equipo, si es que tiene que debutar con el equipo? Szczęsny ha hecho un muy buen entrenamiento hoy y puedo decir que ahora mismo pues no tengo previsto cambiar el portero. Iñaki es el portero titular, como he dicho otras veces, y esto es así. Gracias, buenas tardes. Mañana por la mañana, antes de salir para Mallorca, facilitaremos la lista de convocados. Muchas gracias.